Nuestra Tania Charry compartió estas imágenes en un avión privado y todos queremos saber para dónde se fue Tania y de quién es ese avión. ¡Bien fina! Espérate, pero yo no sabía que aquí se ganaba tanto dinero como para viajar en privado. Tania de verdad está viajando en privado. A mí me viajan en el 30C. Chicos, estamos en vivo. Espera. Perdón. Ay, bueno, ahora vamos a pasar inmediatamente con Tania a la ciudad de Los Ángeles para que nos cuente de su avión privado del viaje que tuvo. Bella se veía, qué bella te veías, Tania. Hermosa. Adelante, Tania. Cuéntanos, Tania, ¿qué tal ese avión privado? Porque aquí nadie ha viajado en Hola chicos, privado. ¿cómo están ustedes allá en el estudio? Miren, déjenme decirle que esas fotografías que ustedes están publicando, en donde me veo yo regresando de mis vacaciones en mi jet privado, no son ciertas, no existen. Y es la prueba más clara de que no todo lo que se publica en redes sociales es cierto. Y por eso estoy aquí en el este de Los Ángeles, porque aquí a mis espaldas está un estudio en donde yo voy a revelar el secreto mejor guardado de los influencers que quieren aparentar una vida que no tienen. Y está pasando aquí en Los Ángeles. Cuando ustedes vean fotos como esta, o incluso las que publiqué ayer en mis redes sociales, mírenlas 2 veces, porque en realidad es esto. La realidad. Sí, es falso. Es un set que fue creado para que los influencers o creadores de contenido renten por $35 la hora y le hagan creer al mundo que en realidad están viajando en un jet privado. Es una idea que nació de una necesidad que vemos a través de redes sociales, donde la gente quiere cada vez mostrar más y más de un estilo de vida que en algunos casos es inalcanzable. El estudio cuenta con 2 sillas de las que se usan en aviones privados, 2 sofás y las ventanas pintadas de tal forma que simulan las nubes. Y como funciona hoy todo el día, nadie te recibe, te mandan un código y te mandan todo por el teléfono. El código te abre el parqueadero. Ya tú sabes que el estudio es el número 4. Entonces aquí te mandan un link en donde con el teléfono tú abres el estudio. Y aquí está todo. Aquí tienes para que te maquilles si necesitas. Aquí tienes un vestidor. Todo lo haces solita. Aquí nadie te atiende. Y bueno, aquí hacen las fotos como si tuvieras tu jet privado. Dime si el internet y las redes sociales hoy en día no son una mentira. El estudio se ha popularizado tanto que se mantiene ocupado e incluso cuentan que hasta vienen a hacer reuniones telefónicas aquí. Estamos hablando de que personas rentan ropa para aparentar de que están utilizando marcas exclusivas con el objetivo de pronto en el futuro poderle llegar a estas marcas. Entonces, esto es un negocio. Los que publican fotos pensando que están en un jet privado y son falsas tienen una justificación. El problema es cuando no definimos que esto es algo que lo estamos usando como una estrategia, más no es nuestra propia realidad. O sea, si tú lo estás acá y dices, ok, me voy a visualizar que voy a estar en un avión privado en el próximo año o en 6 meses, obviamente esto te va a ayudar a ti, pero cuando estás consciente que esto no es tu realidad, pero que estás trabajando para lograrlo. Pero no solo son aviones, porque ahora es tanta la necesidad de mostrar lujos. Hay muchísimas personas que compran entre ellas una cartera y entonces se las van prestando para poder tomarse fotos con la cartera. Sí, zapatos, ropa, casas, también alquilan casas donde varios creadores se van y hacen como que ellos viven ahí. Así que ya sabe, si quiere vivir la ilusión de viajar en un avión privado, aquí tiene la solución. Y ojo, no se dejen engañar. Las redes muchas veces no son lo que aparentan. Se pueden imaginar ustedes, por $35 rentan el estudio y ya aparentan que están viajando en un jet privado. Así que, oigan, si ustedes ven a alguna persona en una fotografía viajando en un avión privado o algo así, me mandan esa foto. Y yo les digo de pronto si fueron tomadas aquí. Regreso con ustedes al estudio, chicos. Gracias, Tania. Oye, de verdad que todo lo que sale en las redes no es real. Yo no creo a nada, yo no creo a nadie. Uno nunca sabe, Clary. Bueno, mantengámonos real hasta la muerte. Sí. Bueno, Este vamos a estudio una es real. pausa. Este estudio sí es real. Claro, total.